Hay historias que nacen para advertirnos, otras para inspirarnos. Pero también existen aquellas que, en vez de darnos respuestas, nos dejan con más preguntas que antes. Lo que voy a contarte pertenece a ese último grupo. No es una fábula, ni un mito antiguo, ni un truco de guión. Es algo que se esconde en los pliegues de lo cotidiano y que, si prestas atención, tal vez reconozcas en tu propia vida. Todos hemos escuchado hablar del karma. La idea reconfortante de que el universo lleva la cuenta de nuestras acciones. Que las buenas obras nos recompensarán y las malas nos castigarán. Es una creencia tan antigua como la humanidad misma, presente en religiones, filosofías y refranes. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hay lugares, o momentos, donde esa ley parece invertirse? Donde el bien trae castigo y el mal, recompensa. Lo sé, suena absurdo, pero si te quedas, voy a mostrarte una historia que no encaja en ningún manual de moral. Una historia que no deberías escuchar si eres de los que necesitan creer que todo tiene justicia. Dicen que el karma es una ley universal, que todo lo que haces, tarde o temprano, regresa a ti multiplicado. Si haces el bien, cosechas el bien. Si haces el mal te persigue. Suena justo, casi reconfortante, hasta que descubres que no siempre funciona así. Porque hay un lugar, o quizás una grieta en la realidad, donde el karma parece actuar al revés. Esto no es una fábula moral, tampoco una advertencia para que seas bueno. Es, más bien, el relato de algo que vi con mis propios ojos. Algo que todavía me cuesta entender. Una historia que empezó en un barrio común, en una ciudad común, con personas aparentemente normales, y que terminó demostrando que incluso las leyes más antiguas del universo pueden retorcerse. Todo comenzó con Marcos. Él era ese tipo de persona que la gente describe como demasiado bueno para este mundo. Siempre tenía una sonrisa, ayudaba a cualquiera sin esperar nada a cambio. Le prestaba dinero a vecinos que nunca se lo devolvían. Daba comida a vagabundos que luego lo insultaban por no darles más. Trabajaba horas extra en la oficina para cubrir a compañeros que se iban temprano, y ni siquiera recibía un gracias. Pero a él no le importaba. Decía que lo hacía porque creía en el karma. Si siembras bondad, cosechas bondad, repetía, como un mantra. Pero entonces, comenzaron a pasarle cosas extrañas. Primero, perdió su billetera después de pagarle el café a un desconocido. Luego, el coche se le averió justo después de ceder su lugar en el estacionamiento a una señora. Una semana después, fue despedido de su trabajo, irónicamente el mismo día en que donó la mitad de su sueldo a una causa benéfica. Y, lo más inquietante, es que en paralelo, las personas que se comportaban de manera egoísta parecían prosperar. Uno de ellos era Ramiro, el vecino del piso de arriba. Si Marcos era luz, Ramiro era sombra. Un hombre tosco, siempre aprovechándose de los demás. Inventaba excusas para no pagar sus deudas, aparcaba en lugares reservados, y en más de una ocasión lo vi engañar a ancianos para cobrarles de más. Lo curioso es que, mientras Marcos se hundía, Ramiro parecía brillar. Ganó un premio de lotería, consiguió un ascenso en su trabajo sin esfuerzo alguno y hasta empezó a salir con una mujer increíblemente amable que parecía ignorar su verdadera personalidad. Yo observaba todo esto desde mi ventana, preguntándome si tal vez la idea del karma era solo una ilusión. Pero entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Un día, Marcos vino a mi puerta, no con su habitual sonrisa, sino con una expresión de agotamiento y ojos rojos, como si no hubiera dormido en días. Me dijo, creo que hay algo roto, algo en el mundo, y me está matando. Entró y me contó lo que había descubierto. Según él, en algún momento, en algún lugar, algo había invertido la corriente del karma. Como si el universo hubiera cambiado la dirección de su justicia, premiando las malas acciones y castigando las buenas. Y no solo eso, parecía que esta inversión no afectaba a todos por igual, sino que se extendía en círculos, como ondas en un estanque. Mientras hablaba, yo trataba de encontrarle una explicación lógica. Tal vez era solo mala suerte. Tal vez Ramiro había tenido un golpe de fortuna y Marcos estaba atravesando una mala racha. Pero entonces me mostró algo que no pude ignorar.
Sacó de su mochila un cuaderno lleno de anotaciones. Fechas, nombres, acciones y consecuencias. Lo llevaba registrando todo desde hacía meses. Ejemplos minuciosos. Le compré almuerzo a Javier, me robaron la bicicleta ese mismo día. Lucía gritó a una anciana en la calle, le ofrecieron un trabajo mejor esa tarde. Había docenas de casos, conectados como un mapa invisible. Y, lo más inquietante, es que cada línea parecía confirmar su teoría. El karma estaba funcionando, pero al revés. No sabía qué decirle. Parte de mí quería reír y decirle que estaba viendo patrones donde no los había. Otra parte, la más silenciosa, empezaba a creerle. Porque yo también había notado cosas extrañas últimamente. Como esa vez que ayudé a un hombre a levantar sus bolsas del suelo, y unas horas después, me caí por las escaleras. O la ocasión en que un compañero de trabajo robó material de oficina, y en vez de ser castigado, fue elogiado por su creatividad. Marcos me dijo que había estado investigando más allá de nuestras calles, que había encontrado foros en internet donde personas de distintos países describían experiencias similares. Un patrón global, una ley torcida, y que algunos creían que no era un accidente, sino el resultado de algo o alguien. A partir de ese día, comencé a acompañarlo en sus experimentos. Probamos a hacer buenas acciones y malas acciones, siempre pequeñas, para medir el resultado. Y, como si el universo quisiera burlarse de nosotros, los resultados eran consistentes. Cada acto de bondad traía consigo una consecuencia negativa, y cada acto egoísta parecía traer recompensas. Pero lo peor estaba por venir. Una noche, Marcos decidió romper sus propias reglas. Dijo que, si el mundo estaba al revés, él también actuaría al revés. Y lo hizo. Fingió ser grosero con una camarera, robó una cartera que encontró sobre una mesa y mintió en una entrevista de trabajo. Al día siguiente, recibió una llamada ofreciéndole un puesto con un sueldo que triplicaba el que había perdido. Su cara era una mezcla de alivio y terror. Ahí entendimos que el juego estaba en marcha, y que no podíamos seguir siendo espectadores. Al día siguiente de su prueba, Marcos estaba distinto. Ya no tenía el gesto derrotado de siempre, ni esa mirada de alguien que carga con el peso de su propia bondad. Caminaba más erguido, hablaba con más firmeza, incluso reía con un tono que no le había escuchado antes. Y aunque me alegraba verlo con más energía, no podía ignorar la sombra de inquietud que crecía en mí. Era como si una parte de él hubiera cruzado una línea invisible. Lo más perturbador fue que las recompensas seguían llegando. Recibió un bono por adelantado en su nuevo trabajo, un vecino le regaló entradas para un concierto agotado y hasta ganó un sorteo de supermercado sin haberse inscrito. Mientras tanto, en esa misma semana, yo traté de ayudar a una amiga prestándole dinero. Al día siguiente, me quedé sin luz en casa por un fallo eléctrico que solo afectó a mi piso. Las coincidencias se acumulaban como ladrillos en una pared que ya no podía derribar con escepticismo. Marcos empezó a obsesionarse. Ya no se limitaba a registrar los casos, quería entender la mecánica exacta. Me decía que, si esto era una ley invertida, entonces tenía que tener un patrón preciso, casi matemático. Para probarlo, diseñó un plan. Durante un mes, realizaría cada día un acto deliberadamente egoísta y documentaría la consecuencia. No haría nada ilegal de gran escala, pero sí pequeñas acciones que, en condiciones normales, serían mal vistas. La primera semana fue desconcertante. Fingió enfermarse para no ir a trabajar. En ese mismo día, su jefe le ofreció trabajar desde casa con un aumento. Empujó a propósito en una fila para colarse delante de una madre con su hijo, y esa noche recibió una invitación a una cena exclusiva. Se llevó un libro de una librería sin pagarlo, y en cuestión de horas, un desconocido le envió un pago equivocado por transferencia que duplicaba el valor del libro. Pero a medida que sus experimentos avanzaban, algo en Marcos empezó a cambiar de forma más profunda. Ya no solo buscaba confirmar su teoría, parecía disfrutarlo. Su risa se volvió más seca, sus palabras más cortantes. Se notaba en cómo trataba a la gente, incluso a mí. El Marcos que conocí, ese hombre amable y paciente, estaba desvaneciéndose.
Yo intentaba advertirle. Le decía que, aunque el universo estuviera premiando las malas acciones, eso no significaba que estuviera bien hacerlo. Que, tal vez, el precio llegaría después, y sería más alto de lo que imaginaba. Pero él se limitaba a responder con frases como, «Es el nuevo orden» o «El mundo ya no es el que creíamos». En paralelo, empecé a investigar por mi cuenta. Me sumergí en foros, hilos de discusión y testimonios anónimos. Encontré relatos que parecían fotocopias del nuestro. Gente castigada por ayudar y recompensada por perjudicar. Algunos hablaban de que todo comenzó hace unos 2 años, tras un evento que nadie podía describir con claridad. Otros mencionaban símbolos extraños que habían visto en sueños recurrentes, como si fueran señales de que algo, o alguien, estaba detrás de todo. En uno de esos foros, un usuario anónimo llamado Inverso publicó un mensaje que me dejó helado. El karma no se rompió, fue reescrito, y cada vez que participas en él, alimentas a quien lo controla. La bondad es su veneno, la maldad, su alimento. No supe qué pensar. ¿Era una metáfora? ¿O hablaban literalmente de una entidad? Decidí no decirle nada a Marcos todavía, temiendo que lo tomara como un juego más. Una noche, mientras revisaba sus notas, descubrí algo más inquietante. Había comenzado a experimentar con acciones más arriesgadas. No eran simples groserías o pequeños engaños. Ahora incluían manipulaciones para que otros perdieran oportunidades y él las ganara. Y siempre, sin excepción, el premio llegaba en cuestión de horas o días. Hasta que ocurrió un hecho que lo marcó. Estábamos juntos en un café cuando vio a un anciano intentar cruzar la calle con dificultad. En vez de ayudarlo, aceleró el paso para no tener que detenerse. El hombre tropezó y cayó. Yo corrí para asistirlo, pero cuando me giré, vi a Marcos recibiendo una llamada en su teléfono. Sonrió. Después supe que le ofrecían un viaje todo pagado a un lugar que siempre había querido visitar. Esa noche lo confronté. Le dije que lo que estaba haciendo no solo estaba cambiando su suerte, sino también quién era como persona. Me miró fijamente y me respondió, ¿y si siempre he sido así, y solo ahora tengo permiso para hacerlo? Esa frase me persiguió durante días. Poco después, llegó a mí una información que no podía ignorar. En el foro, Inverso publicó coordenadas y una fecha. Decía que quienes quisieran entender el origen de la ley invertida debían ir allí. Era un lugar remoto, a 3 horas de la ciudad, en un tramo de carretera poco transitada. No sabía si era una trampa o una oportunidad, pero sentí que tenía que ir. Cuando le conté a Marcos, esperaba que se entusiasmara. Pero, para mi sorpresa, me dijo que no estaba interesado. Que no necesitaba saber el origen, solo aprovecharlo. Fue ahí cuando entendí que lo había perdido, al menos, a la persona que era. Decidí ir solo. El día señalado, conduje hasta las coordenadas. La carretera estaba vacía y el cielo encapotado. Cuando llegué, encontré un claro en medio de un bosque, con una piedra enorme en el centro. Sobre su superficie había símbolos tallados, los mismos que algunos usuarios habían descrito en sus sueños. Y allí, parado junto a la piedra, estaba un hombre vestido completamente de negro, con un bastón tallado. No dijo su nombre, pero su voz era tranquila y clara. Me explicó que lo que llamábamos karma nunca había sido una fuerza impersonal, sino un sistema de equilibrio mantenido por algo antiguo. Y que, recientemente, otro mantenedor había tomado el control, invirtiendo las reglas para sus propios fines. No era cuestión de moralidad, sino de energía. Cada acto negativo generaba un flujo que alimentaba a esa nueva entidad. Le pregunté si era posible revertirlo. Me dijo que sí, pero que hacerlo tendría un precio personal enorme. Y que, para lograrlo, necesitaba a alguien que aún creyera en el valor de actuar bien, incluso sabiendo que sería castigado. Me quedé en silencio. No estaba seguro de si yo todavía era esa persona. El hombre del bastón me miraba como si pudiera leer mis pensamientos. No parecía tener prisa. Su voz era pausada, como si cada palabra estuviera medida. La mayoría se adapta, me dijo. Aceptan las nuevas reglas y juegan a favor de ellas. Pocos quieren devolver las cosas a como eran.
Y esos pocos suelen arrepentirse. Sentí un escalofrío que no tenía que ver con el viento frío que cruzaba el claro. ¿Y qué tendría que hacer?, pregunté. El hombre apoyó las dos manos sobre el bastón y me observó un momento antes de responder. El sistema se alimenta de un flujo constante de actos. Para revertirlo, hay que saturarlo con energía opuesta. Eso significa hacer el bien, pero no cualquier bien. Debe ser desinteresado, consciente y continuo, incluso cuando el castigo llegue. Y no será un castigo pequeño. Lo perderás todo. Su mirada no se apartaba de la mía. Y si fallas, no habrá segunda oportunidad. Me quedé sin palabras. Sabía lo que implicaba. No era solo arriesgar mi comodidad o mi seguridad. Era arriesgar mi vida entera, sabiendo que cada paso sería más doloroso que el anterior. Pensé en Marcos. Pensé en cómo, al principio, él habría aceptado este desafío sin dudarlo. Pero ese hombre ya no existía. Ahora se movía en un mundo de recompensas fáciles y egoísmo sin freno. ¿Y yo? ¿Podría resistir caer en lo mismo? Le pedí tiempo. El hombre asintió, como si ya supiera mi respuesta antes de que la dijera, y me entregó una pequeña piedra negra con un grabado idéntico al de la roca del claro. Cuando decidas, me dijo, colócala en agua corriente bajo la luz de la luna. Si no lo haces, tarde o temprano serás absorbido por el sistema, como todos los demás. Conduje de regreso a la ciudad en silencio. El paisaje pasaba borroso por la ventanilla, pero mi mente estaba más activa que nunca. Llegué de noche y lo primero que hice fue ir a ver a Marcos. Lo encontré celebrando en su apartamento. Había ganado una suma enorme apostando en línea. Había botellas abiertas, música alta y gente que no conocía riendo a su alrededor. Cuando me vio, me abrazó con una efusividad que sonaba a espectáculo más que a afecto real. Le conté lo que había pasado. La piedra, el hombre del bastón, la posibilidad de revertirlo todo. Esperaba, al menos, una chispa de interés en sus ojos. Pero lo único que vi fue desdén. ¿Para qué vas a arreglar algo que ahora funciona a nuestro favor?, me dijo, sonriendo con una copa en la mano. Esto es lo mejor que nos ha pasado. Solo tienes que dejarte llevar. Le recordé quién había sido antes. Le hablé de las veces que ayudó a otros sin esperar nada, de su creencia en el bien. Él se encogió de hombros. El bien es un lujo que ya no paga, sentenció. Me fui de su casa con una sensación amarga. Caminando por la calle, empecé a notar cosas que antes pasaba por alto. Gente empujándose en la acera para ganar unos pasos, conductores bloqueando intersecciones solo para no ceder el paso, un adolescente robando en una tienda mientras el guardia de seguridad miraba para otro lado. Y todos, absolutamente todos, parecían obtener algo a cambio. Los días siguientes fueron una batalla interna. Parte de mí quería seguir con mi vida, ignorar el claro, la piedra y la advertencia. Pero otra parte, más profunda, sabía que si no hacía nada, terminaría como Marcos. Y tal vez eso era lo que el sistema quería, convertirnos a todos en engranajes de su nueva maquinaria. Fue entonces cuando empecé a notar que el sistema también me estaba tentando. Una mañana, en el trabajo, tuve la oportunidad de culpar a un compañero de un error que no era suyo. Lo pensé durante unos segundos. Si lo hacía, sabía que algo bueno me pasaría. No lo hice, y esa misma tarde, me recortaron horas de trabajo. Esa noche, mientras cenaba solo, observé la piedra negra sobre la mesa. Brillaba de una forma extraña bajo la luz artificial, como si me estuviera llamando. Recordé las palabras del hombre: si no lo haces, serás absorbido por el sistema. Decidí que iba a intentarlo. El primer día, ayudé a una señora mayor a cargar sus bolsas de la compra hasta su casa. Cuando volví a la mía, encontré que mi buzón había sido forzado y que alguien se había llevado una carta importante con un pago que esperaba. Sentí rabia, pero me obligué a no detenerme. El segundo día, cedí mi asiento en el metro a un hombre con muletas. Esa tarde, recibí una multa injusta por estacionar en un lugar que siempre había usado sin problemas. El tercero, doné ropa y mantas a un refugio. Esa noche, mi calefacción dejó de funcionar. Cada día que pasaba, el castigo era más severo. Pérdidas económicas,
problemas en el trabajo, fallos técnicos, enfermedades. El sistema parecía empujarme a rendirme. Pero con cada acto de bondad, la piedra negra cambiaba. Al principio, el grabado era apenas visible. Ahora empezaba a brillar con un tenue resplandor azul. En una de esas noches frías, Marcos me llamó. Su voz sonaba diferente, como agitada. Me dijo que necesitaba verme. Lo encontré en un parque, solo, sin la seguridad habitual en su postura. Me confesó que, en los últimos días, las recompensas habían empezado a disminuir. Peor aún, pequeños castigos habían comenzado a colarse en su vida. Creo que el sistema me está dejando de lado, dijo, con un temblor en la voz. No le conté lo de la piedra. No todavía. Pero dentro de mí supe que mi camino y el suyo estaban a punto de cruzarse de nuevo, y que esta vez no sería para celebrar. Marcos estaba inquieto. Caminaba de un lado a otro del parque, frotándose las manos como si el frío pudiera borrarse con movimiento. Me contó que, en los últimos días, había intentado intensificar sus malas acciones para recuperar las recompensas. Mentir, estafar, manipular. Pero nada parecía funcionar como antes. El flujo, como él lo llamaba, se estaba apagando para él. Es como si me hubieran desconectado, me dijo, sin mirarme a los ojos. Yo lo escuchaba, sintiendo que el momento que había temido estaba cerca. Tenía la piedra negra en mi bolsillo. Sentía su peso, su calor extraño. Recordaba las palabras del hombre del bastón. Cuando llegue el momento, sabrás qué hacer. Quizás ese momento era ahora. Le pregunté si estaba dispuesto a intentar otra cosa. Me miró con suspicacia. ¿Qué cosa? El sistema se puede revertir, le dije, al fin revelando la verdad. Pero no será fácil, y no será gratis. Se rió, una risa breve y amarga. ¿Y para qué querría revertirlo? Lo único que quiero es que vuelva a funcionar para mí. Porque no va a volver, le respondí. Está cambiando, y si no hacemos nada, nos va a arrastrar a todos, incluso a ti. Marcos me observó en silencio. Su rostro, antes tan confiado, estaba marcado por la duda. Finalmente, aceptó escucharme. Caminamos hasta un café cercano y le conté todo. El hombre del bastón, el claro en el bosque, la piedra, y el método para restaurar el equilibrio. Su reacción fue una mezcla de escepticismo y desesperación. ¿Hacer el bien para recibir castigos?, dijo, apoyando la frente en su mano. Suena a suicidio. Tal vez lo sea, respondí. Pero si no lo intentamos, el mundo seguirá hundiéndose en esto, y cuando el sistema ya no nos necesite, nos desechará como a todos los demás. Pasamos el resto de la noche discutiendo. Al final, no hubo acuerdo. Marcos se fue diciendo que lo pensaría, aunque yo podía leer en su mirada que su decisión ya estaba tomada, no iba a hacerlo. Los días siguientes, seguí con mi rutina de actos de bondad y castigos inevitables. La piedra seguía brillando cada vez más, como si se estuviera llenando de algo invisible. Pero también empecé a notar otra cosa. Algunas personas a mi alrededor parecían reaccionar de forma distinta. Una mujer me agradeció con lágrimas en los ojos por ayudarla a recoger sus papeles caídos. Un vecino al que había saludado durante meses sin respuesta, finalmente me devolvió el saludo. Eran pequeños gestos, pero parecían romper, por un instante, el patrón general. Mientras tanto, Marcos desapareció. No respondía llamadas ni mensajes. Hasta que, una tarde, recibí un sobre por debajo de mi puerta. Dentro había una nota escrita con su letra. No confíes en ellos. No confíes en mí. El sistema no quiere que lo rompas. Y ahora yo tampoco. No entendí del todo el mensaje hasta que, esa noche, recibí la visita de dos hombres trajeados que decían representar a una organización de interés global. Me hicieron preguntas sobre mis actividades recientes, sobre las personas con las que había hablado y sobre si había estado en lugares no autorizados. No mencionaron el claro, pero estaba claro que sabían. Al final, me advirtieron, deténgase, por su bien. Su tono no era una sugerencia. Esa advertencia me confirmó dos cosas:
que el sistema no era un accidente y que había gente, tal vez humana, trabajando para mantenerlo así. La pregunta era si lo hacían por obediencia o por beneficio propio. Con más cuidado, continué con mi misión. Cada acto de bondad me costaba más caro. Pérdidas de dinero, averías inexplicables, accidentes menores. Pero la piedra ya no solo brillaba. Comenzó a emitir un calor constante y un pulso suave, como un latido. Sabía que se acercaba el momento de sumergirla en agua corriente bajo la luna. Fue entonces cuando Marcos reapareció. Llegó a mi puerta de noche, empapado por la lluvia. Su rostro estaba desencajado. «Ellos vienen por ti», dijo sin más. Lo dejé entrar y cerré con llave. Me contó que había estado con ellos durante días, trabajando para demostrar su lealtad, que había ganado beneficios temporales, pero que también había visto cosas que lo habían perturbado, reuniones secretas, rituales extraños alrededor de piedras idénticas a la mía, y registros detallados de cada persona que intentaba revertir el sistema. «No todos fallan», me dijo. «Algunos lo logran, pero no vuelven a ser los mismos. Y los que fallan, no vuelven». Quise preguntarle por qué me estaba ayudando ahora. No me dio una respuesta directa, solo dijo, «Porque tú todavía crees en algo. Y yo, necesito recordarlo». Me entregó un papel con una fecha y un lugar. Un puente sobre un río, a las afueras de la ciudad, la próxima noche de luna llena. Era, sin duda, la oportunidad para completar el ritual. Pero también podía ser una trampa. Decidí arriesgarme. La noche llegó envuelta en un silencio extraño, de esos que parecen absorber incluso el sonido de tus propios pasos. El cielo estaba despejado, y la luna llena iluminaba la ciudad con un brillo pálido. Llevaba la piedra en el bolsillo interior de mi chaqueta, envuelta en un paño para que nadie la viera. Mientras conducía hacia el puente, sentía que cada kilómetro me acercaba no solo a un lugar, sino a un punto de no retorno. Marcos me esperaba junto a una de las farolas del extremo sur. Vestía ropa oscura y llevaba una capucha que apenas dejaba ver su rostro. Cuando me acerqué, no sonrió ni me saludó. Simplemente asintió y me señaló el centro del puente. Debajo, el río corría rápido, reflejando destellos de luz plateada. «Es ahora o nunca», dijo, con voz tensa. «Pero no estamos solos». Miré a mi alrededor. En la distancia, a ambos lados del puente, se veían sombras quietas, figuras inmóviles observándonos. No podía distinguir sus rostros, pero sabía que eran ellos. No se movían, como si estuvieran esperando a ver qué haríamos. Me arrodillé junto a la barandilla, saqué la piedra y la sostuve en mi mano. El calor que emitía era más intenso que nunca, y el pulso era casi desesperado, como si quisiera liberarse. Marcos me observaba, pero no se acercaba. «Si la sueltas», susurró, «no hay marcha atrás». Miré la corriente. El agua parecía más oscura de lo normal, casi negra. La luz de la luna la partía en fragmentos brillantes. Respiré hondo y recordé las palabras del hombre del bastón. Debe ser en agua corriente, bajo la luna, después de haber llenado la piedra con actos que desafíen al sistema. Ya estaba llena. El momento había llegado. Pero entonces, una voz profunda rompió el silencio. Provenía de una de las figuras al otro extremo del puente. No gritaba. Hablaba con la calma de alguien que sabe que sus palabras llegarán igual. «Si la arrojas, todo cambiará. Y no sobrevivirás para verlo». El frío me recorrió la espalda. La voz continuó. «El mundo que conoces se romperá. Las recompensas y castigos se mezclarán hasta que nada tenga sentido. ¿Estás dispuesto a destruir el único orden que queda?» No respondí. No podía. Mis manos temblaban, pero no por miedo a ellos, sino por la duda. Marcos se inclinó hacia mí. «Podemos irnos ahora», me dijo. «Nadie nos perseguirá si dejamos esto aquí. Tendremos lo que queramos, aunque no sea justo». Y ahí estaba el dilema final. Seguir el camino difícil y arriesgarlo todo, o ceder y vivir en un mundo donde el mal es rentable. Cerré los ojos y pensé en las personas que había ayudado, en las miradas de agradecimiento,
en esos pequeños gestos que parecían romper el patrón por un instante. Tal vez ese era el verdadero poder. No el sistema, sino la resistencia a él. Abrí los ojos, levanté la piedra y la dejé caer. El agua la recibió con un destello azul que iluminó el río por un segundo. Las figuras en la distancia se tensaron. Algunas dieron un paso atrás. Marcos me miró con una mezcla de asombro y miedo. Y entonces, el mundo cambió. No fue un ruido ni una explosión. Fue como si todo el aire se hubiera comprimido y liberado de golpe. El puente tembló bajo nuestros pies. Las farolas parpadearon. El río empezó a correr más rápido, y un frío glacial se extendió por el aire. Sentí un peso saliendo de mi pecho, pero también un dolor agudo en todo el cuerpo, como si algo estuviera arrancándome por dentro. Me arrodillé, jadeando. Marcos intentó sostenerme, pero una fuerza invisible lo apartó. Vi cómo las figuras en la distancia comenzaban a desvanecerse, como humo arrastrado por el viento. Y entonces, la luna pareció oscurecerse por un instante. Cuando el dolor cedió, supe que algo había cambiado. El aire se sentía distinto, más limpio, pero también más frágil. Miré a Marcos. Estaba pálido, con los ojos muy abiertos. «¿Qué has hecho?», susurró. No supe qué responder. Me levanté con dificultad y nos alejamos del puente. Caminamos en silencio, cada uno atrapado en sus propios pensamientos. Al llegar a mi coche, Marcos se detuvo. «Si esto funciona, el sistema nos castigará», dijo. No de la forma de antes. Peor. No lo vi más esa noche. Al día siguiente, las pruebas llegaron rápido. Vi a un hombre devolver una cartera perdida y, horas después, ganar un contrato millonario. Una vecina que siempre se aprovechaba de los demás perdió su trabajo tras humillar a alguien en público. El patrón había cambiado. El karma estaba funcionando, como debía. Pero conmigo fue distinto. Cada buena acción que hacía parecía drenarme físicamente. Cada vez que ayudaba a alguien, sentía un agotamiento que me dejaba sin fuerzas durante horas. Como si parte de mí hubiera quedado atada al sistema para sostenerlo. Y en mis sueños, veía al hombre del bastón, observándome en silencio. Sé que no viviré mucho tiempo así, pero al menos, por ahora, el mundo respira de nuevo. Y eso, para mí, es suficiente. Dicen que el bien y el mal son conceptos humanos, que el universo es indiferente. Pero yo ya no lo creo. He visto cómo las reglas pueden torcerse, cómo las fuerzas invisibles que nos rodean pueden premiar lo peor de nosotros, y también cómo, con esfuerzo y sacrificio, pueden volver a su cauce. Hoy el mundo parece un poco más justo. No perfecto, nunca lo será, pero distinto. Y aunque mi vida cambió para siempre, me consuela saber que las pequeñas acciones vuelven a tener un eco real. Que ayudar a alguien, sonreír sin motivo o tender la mano a quien lo necesita, vuelve a ser algo que vale la pena. Tal vez nunca sepamos quién o qué controla este equilibrio. Tal vez mañana cambie todo otra vez. Pero si eso ocurre, espero que esta historia sirva para recordar que siempre existe la opción de resistir, aunque duela. Si has llegado hasta aquí, gracias por acompañarme en este viaje. Tu tiempo y tu atención son el mayor regalo que puede recibir un narrador. Si esta historia te ha hecho pensar, te invito a suscribirte al canal para que podamos seguir explorando juntos más relatos como este. Comparte este video con alguien que creas que lo disfrutará, deja tu like si quieres apoyar el contenido, y sobre todo, cuéntame en los comentarios qué opinas sobre todo esto. ¿Crees que el karma es real? ¿Y si funcionara al revés? ¿Qué harías tú? Tu voz es parte de esta comunidad. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia.